Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de los francos y las cruzadas, específicamente en el caso de los francos, acerca de el Imperio Carolingio, el imperio más grande en la parte occidental de Europa, desde la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Si nosotros recordamos, nos remontamos a la historia de la caída del Imperio Romano, recordemos que habían dos segmentos, ¿verdad? Había un segmento en el Oriente, el Imperio Romano de Oriente, que más adelante lo vamos a conocer como el Imperio Bizantino, y el Imperio Romano de Occidente, que es toda esta región que está por acá. Toda esta zona había sido tomada por una serie de civilizaciones, unos pueblos llamados las tribus germánicas. De esas tribus germánicas, yo les había indicado anteriormente que la que particularmente nos iba a interesar y que era muy importante, iba a ser justamente la de los francos. ¿Ok? Y vamos a ver por qué, porque este grupo va a llegar a consolidarse como el principal centro político de Europa en la parte occidental de Europa en lo que fue la temprana Edad Media. ¿Ok? Bien, entonces, primero, en el caso de los francos vamos a tener dos dinastías muy importantes. La primera es la dinastía merovingia, donde los primeros reyes, bueno, el primero es Meroveo, que le da el nombre a la dinastía propiamente, la merovingia, Meroveo. Después tenemos a Childerico Clodoveo, que es también muy importante porque se hace cristiano y hereda el reino a sus hijos, Clodomiro, Clorario y Thierry. Esta dinastía va a gobernar durante un largo periodo hasta que en lo que es el año 741, 752, en este periodo, ¿verdad? Comenzamos a ver lo que se llaman los reyes holgazanes. Estos reyes se les llamaba holgazanes porque lo que hacían era delegar funciones, es decir, le daban la administración a un mayordomo, ¿verdad? Y estos mayordomos llegaron a tener inclusive más poder que el monarca, ¿verdad? En sus administraciones. Era una persona que se encargaba de gobernar en una jurisdicción dentro del imperio, bueno, dentro del reino más bien. ¿Ok? Estos mayordomos no es como, ¿verdad? El mayordomo que limpia una casa, ¿verdad? O algo por el estilo, sino que era una figura con autoridad política y militar. Bien, quien llega a tomar el poder de los merovingios va a ser el mayordomo Childerico III. Perdón, Carlos Martel. Carlos Martel depone al rey Childerico III y a partir del sucesor de Carlos Martel comienza la dinastía carolingia, ¿ok? Que es la más importante en términos de lo que nos importa a nosotros para aterrizar con Carlomagno, ¿ok? Nada más un aspecto importante. La clase pasada vimos el tema del Islam. Carlos Martel es el que establece la marca hispánica. Es decir, ustedes musulmanes de aquí no me pasan, ¿verdad? Nosotros tenemos un reino cristiano, ustedes creen en otra cosa, ¿verdad? Entonces, su expansión hasta ahí, ¿verdad? Es un elemento muy, muy importante. Después, dentro de esta dinastía carolingia, ¿verdad? Tenemos el caso de Carlos Martel, que les mencionaba anteriormente, y Pipino el Breve, primer rey de la dinastía carolingia, hijo de Carlos Martel. El rey más importante de esta dinastía va a ser el hijo de Pipino, va a ser Carlo Magno o Carlos el Grande. Carlo Magno pasa de ser un monarca de la dinastía carolingia del reino franco a ser emperador de Roma, nombrado por el Papa, el día de Navidad del año 800. Vean lo que son los elementos que tiene aquí Carlomagno en la imagen. Vean esto de acá. Esa bolita con una cruz. Él es protector de la iglesia. A partir de este momento se consolida una unión político-religiosa entre el emperador y el papa. Es decir, el papa comienza a tener una influencia también en lo que es la política, o a consolidar más bien una influencia de la Iglesia Católica en la política, y esto lo vamos a ver consolidado todavía más adelante con el tema de las cruzadas. Carlomagno estableció marcas, condados y ducados.
Entonces, una marca era una frontera. Más adelante vamos a ver un mapa donde se representa esto. Y los condados y los ducados eran administraciones menores. Es decir, él estableció una serie de, una división administrativa, ¿verdad? Como en el caso de Costa Rica, aquí tenemos el estado, las provincias, los cantones, los distritos. Bueno, en este caso tenemos marcas, condados y ducados. ¿Ok? Y él gobierna hasta el año 814, se preocupó mucho por la educación, ¿verdad? Por lo que fue también la protección de la fe católica, ¿verdad? En contraposición principalmente al Islam. Él fue nombrado emperador por el año 800 en la catedral de Aquisgrán. Aquí tenemos el palacio de Aquisgrán, ¿verdad? Donde gobernó. Aquisgrán es una ciudad que está en una zona fronteriza entre lo que hoy es Alemania y Francia. Y vamos a tener una siguiente diapositiva. Aquí tenemos lo que es el imperio de Carlomagno. Entonces, presten mucha atención. Lo que tenemos de color morado van a ser las marcas. ¿Ven? Por ejemplo, esta marca que yo les había mencionado anteriormente. Vamos a ver este color azul que creo que es más resaltante. Ajá. Esto que está acá, esto es la marca hispánica. ¿Ok? Aquí hay un río que se llama el río Ebro, que es este río que está por aquí. Este es el río Ebro. ¿Ok? En esta marca hispánica es donde le dicen a los musulmanes, ustedes de aquí no pasan. Y si ustedes notan, en otros lugares también encontramos marcas. Por ejemplo, acá tenemos la marca panónica, ¿verdad? Aquí habían otros grupos que amenazaban o que eran vecinos del imperio carolingio, como los eslavos. Por acá tenemos a los eslavos. Aquí están los ávaros, por ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos la marca bretona, ¿verdad? Entre otras, y algo muy importante es que el imperio va a abarcar los territorios aproximadamente de países como, por ejemplo, Francia. Francia estaría más o menos por aquí. Tendríamos lo que actualmente es Holanda y Bélgica, y Alemania, ¿verdad? Suiza e Italia. ¿Ok? Todos esos territorios, ¿verdad? Que actualmente son todos estos países, pues fueron administrados dentro del Imperio Carolingio, ¿verdad? Esto que se ve aquí, estos pequeñitos de aquí, esto más adelante se van a conocer como los estados pontificios, ¿verdad? Que es donde gobierna el Papa. ¿Cuál va a ser el problema de este imperio? Pues dura muy poco tiempo, dura hasta el 814, un poco más de tiempo más bien, porque Carlomagno muere y a partir de su muerte pues comienza un proceso de su estructuración, y también el otro problema que existía eran las invasiones. ¿Ok? Entonces, después de que Carlomagno muere, queda el poder en manos de su hijo Ludovico Pío, y este le entrega el poder a sus hijos, los nietos de Carlomagno, Carlos, Luis y Lotario. Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Entonces, conforme van pasando los años y producto de decisiones y de disputas, ¿verdad? Entre ellos, pues vamos a tener que el reino de Carlos, pues se establece, ¿verdad? Se unifica hacia lo que es el oeste, ¿verdad? Más o menos una gran parte de lo que es Francia, y posteriormente los reinos de Lotario y Luis, junto con los estados pontificios, van a conformar un nuevo territorio que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, y que se consolida bajo la administración de Otón I, que es este que tenemos acá. Este Sacro Imperio Romano Germánico va a recibir numerosas invasiones, ¿verdad? De diferentes pueblos. Por ejemplo, del reino de Dinamarca y de regiones más al norte, ¿verdad? Por barcos venían los vikingos, ¿verdad? De la región de Hungría, por ejemplo, por acá venían los ávaros, y de el norte de África y de la región de la península ibérica de España, pues venían los musulmanes. Entonces,
estas constantes invasiones de diferentes grupos y el hecho de no tener pues un poder consolidado, comenzó a mellar esta estructura y comenzaron a surgir con mucha más fuerza los señores locales, ¿verdad? Estos señores locales comienzan a repeler estos grupos invasores y esto nos va a dar como resultado el inicio del feudalismo. ¿Okay? A partir de la caída del Imperio Carolingio en 814, terminamos la etapa de la temprana Edad Media y comenzamos con la Alta Edad Media. ¿Okay? Esta Alta Edad Media tiene como principales características la economía y la organización social feudal. ¿Verdad? ¿Okay? Vamos a ver. ¿Okay? Dice aquí el texto que las comarcas eran defendidas por señores de nobleza guerrera, eran liberadas de los invasores por su propia fuerza. Estos señores fueron ganando autonomía respecto a la figura del rey, por lo que se dio la formación de feudos. Entonces, en el feudo había un castillo, había una zona agrícola, ¿verdad? Donde estaban las aldeas, donde vivían los vasallos, y también podía haber una organización del clero, ¿verdad? Podía haber un monasterio o algo por el estilo. ¿Okay? Lo importante es que en el feudalismo el vasallo tiene un vínculo de dependencia, ¿verdad? Y de deuda con el señor, ¿verdad? Él pertenece, el vasallo pertenece a la tierra del señor, y se une a él por medio de un acto de juramento, ¿verdad? De fidelidad. Si el señor le vende la tierra a otro señor, entonces el vasallo va junto con la tierra vendida. Y vamos a tener pues una sociedad muy estratificada, ¿verdad? Donde tenemos que el rey y la alta nobleza son clases privilegiadas en el ámbito político, el clero, ¿verdad? El alto clero en la parte religiosa, y finalmente tenemos a siervos o campesinos libres, que eran los menos. Conforme la Edad Media va avanzando después de las cruzadas sobre todo y con el resurgimiento del comercio y el surgimiento de la burguesía, que es algo que vamos a ver más adelante, pues entonces muchos de estos campesinos se van a las ciudades a buscarse la vida, ya son campesinos libres y con eso vamos a tener la caída del sistema o el debilitamiento más bien del sistema. ¿Okay? El otro acontecimiento importante aquí son las cruzadas. Son guerras santas para recuperar la ciudad sagrada. ¿Cuál era la ciudad sagrada? Para los musulmanes, para los cristianos y para los judíos, Jerusalén. En esta ciudad sagrada la gente hacía peregrinaciones, pero producto de la ocupación de los musulmanes, pues no era tan, podían darse problemas. Uno de los que se vio amenazados producto de la expansión del imperio islámico fue el imperio que tenemos acá. Este imperio que tenemos acá, que tiene como capital Constantinopla, fue el imperio bizantino. Entonces, el emperador Alejo le dice al Papa de Roma, mira, y aquí esta gente pues me está atacando, ¿verdad? Pues ellos a pesar de que tienen su cisma, ¿verdad? La iglesia ortodoxa de Constantinopla se separa de la católica, pues tienen elementos en común. Y ¿qué más pues útil para desarrollar una guerra que tener un enemigo en común? Y el enemigo en común en este caso pues sería el Islam, ¿verdad? Que pues logró desarrollar, ¿verdad? Todo un imperio que ya vimos en la clase pasada y que dentro de sus posesiones pues estaba la ciudad de Jerusalén. Estas cruzadas van a tener como principal objetivo la recuperación de Tierra Santa, pero los botines de guerra, ¿verdad? Los títulos nobiliares, este tipo de cosas, pues también eran una motivación menos piadosa para aventurarse a llegar a Tierra Santa. En total van a ser 8 cruzadas. Antes de las cruzadas, el Papa Urbano II va a establecer que quien parta a Tierra Santa a recuperar los territorios en manos de los musulmanes, pues tiene la expiación de los pecados. Eso provocó eh, una, una aventura que terminó muy mal, llamada la Cruzada de los Pobres, liderada por Pedro el Ermitaño. En esta cruzada, entre comillas, cruzada, se van un grupo de aventureros, junto con este hombre, con nula preparación militar,
y pues son masacrados por los musulmanes. Ya en el año 1099 se da la primera cruzada y se establece la recuperación de Jerusalén por parte de los cristianos. Y se forma la Orden de los Caballeros del Templo o los Caballeros Templarios, que eran monjes y guerreros, que fueron los que vimos en la primera presentación de cruzadas. Aquí tenemos a uno de los personajes principales de las cruzadas. Este se llamó Godofredo de Bouillon, ¿verdad? El protector del Santo Sepulcro. Los cruzados, además de recuperar Jerusalén, querían recuperar el Santo Sepulcro, y también tenían la misión de recuperar algunas reliquias consideradas sagradas, como por ejemplo la lanza con la que le metieron a Jesús en el costado, fragmentos de la cruz propiamente, donde fue crucificado, la corona de espinas, y el Santo Grial, ¿verdad? Que tiene ya un carácter mítico, ¿verdad? Muy, muy interesante. Ok, en esta primera cruzada donde los cristianos tienen éxito, en las demás no. Vamos a verlo aquí. En la segunda cruzada, Saladino recupera Jerusalén para los musulmanes y desde entonces no va a ser recuperada, ¿verdad? Sigue siendo una posesión de los musulmanes durante muchísimos años. En la tercera cruzada, los reyes Federico de Barbarroja de Italia, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de Francia parten para recuperar Jerusalén y no les sale bien. Aquí tenemos a Federico y a Ricardo Corazón de León. Después, los objetivos nobles de las cruzadas van a limitarse muchísimo más, por ejemplo, en la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada fue de caballeros franceses no contra los musulmanes, sino contra Constantinopla, es decir, contra el propio Imperio Bizantino. La Quinta Cruzada fue dirigida por el rey de Hungría para intentar tomar Egipto, tampoco funciona. La Sexta por Federico II de Alemania. En esta la iglesia no participó y aquí más bien vemos otra cosa paradójica. Entra en negociaciones con los musulmanes, quienes en buena teoría eran los enemigos de la cristiandad que están pretendiendo defender. En la Sexta Cruzada tenemos a Luis IX de Francia, dirigida contra Egipto, tampoco obtuvo éxito. Y la Octava Cruzada, también por Luis IX, contra Túnez y también fracasó. Entonces, ¿qué nos dejan las cruzadas? Bueno, nos dejó algo muy importante y es el establecimiento de rutas. En todos los caminos, en la mayoría de los caminos de estas cruzadas, va a haber un punto que va a ser fundamental para ir de occidente a oriente. ¿Okay? Ese punto fundamental va a ser la ciudad de Constantinopla. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan en este mapa, aquí tenemos la ciudad de Constantinopla. Voy a marcarlo aquí en azul. Vamos a ver aquí. Aquí, esto es un mapita ampliado. Ven que este mapita que estoy aquí es este mismo mapa. ¿Ok? Acá está la ciudad de Constantinopla. ¿Ok? Esa ciudad se encuentra en el estrecho del Bósforo, que es un río que separa a el Mar Negro, que es este mar que tenemos aquí, este es el Mar Negro, de el Mar Mediterráneo. ¿Ok? Entonces, por este punto, se comenzó a desarrollar, posterior a las cruzadas, una serie de rutas comerciales muy importantes para el nuevo orden que nace a partir de la Baja Edad Media, es decir, el último periodo de la Edad Media, que abarca desde el fin de las cruzadas hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, es decir, el fin del Imperio Bizantino. Y otro elemento que también es importante para entender este proceso es el descubrimiento de América. Bueno, el descubrimiento, la llegada de los europeos a América. ¿Ok? Entonces, estas rutas comerciales permitieron lo que fue la expansión hacia ciudades de China, ¿verdad? Como aquí, acá tenemos China, o hasta ciudades en la India, ¿verdad? En este caso, pues partirían de Alejandría y llegarían hasta la India, inclusive hasta algunas islas del sudeste asiático. ¿Ok? ¿Qué traían de China? ¿Qué traían de la India? Bueno, de China traían principalmente sedas y de la India traían especias. Esas especias eran, por ejemplo, clavo de olor, canela, cardamomo. Y las especias en aquella época eran muy importantes porque para usted conservar las carnes no tenía el refrigerador. Entonces, la sal y las especias permiten reducir la cantidad de líquido
Y pues la carne al estar seca no tiene humedad, al no tener humedad no se le pueden, o es menos probable más bien que se le metan las bacterias. Pero esto ya de las frutas comerciales lo veríamos la próxima clase. Les recuerdo que espero que se encuentren muy bien, que estén todos bien con sus familias. Cuídense mucho, en la medida de lo posible no salgan de sus casas. Nos vemos.